Hola, por aquí hoy venimos como hemos hablado en otras ocasiones anteriores, videos que van a contener un mensaje edificante para saber cómo superarnos a nosotros mismos y superar las cosas que estamos viviendo. Y en este caso, mujer, a ti, en este proceso de restauración, en este proceso que estás llevando en tu vida, donde tu casa está de una manera, están sucediendo situaciones, tu pensamiento te embarga, hay duda, hay temor, no sabes cómo crecer en Dios, recién has llegado, quieres alcanzarlo. Escuchas muchas mujeres que quizás dicen, wow, yo quiero eso que ella aporta, pero Dios no tiene acepción de personas, sino que por gracia nos envía a sembrar y dar lo que por gracia también recibimos. Y vengo por aquí hoy a hablar acerca de lo que son las fortalezas mentales, los pensamientos, cómo derribarlos, cómo yo poder alcanzar la metanoia, que es una transformación de mente, que realmente es adquirir la mente de Cristo, que es derribar esos argumentos, fortalezas mentales que tenemos, ideas preconcebidas, ya cosas que hemos aprendido. Déjame decirte que hay que iniciar un proceso de desaprender para volver a aprender. Y qué bonito es que vas a desaprender todo lo que el mundo en un momento te enseñó para aprender la palabra de Dios. En Efesios vemos que la palabra de Dios es la espada de doble filo. En Salmos vemos que la palabra es la lumbrera a nuestro camino. Vemos en el libro de Romanos, en las epístolas que escribió Pablo, dice que la palabra de Dios es la que nos redarguye, nos instruye, nos da consolación, que parte los tuétanos, los pensamientos los parte. Que la palabra de Dios es la que necesitamos para que nuestra mente sea transformada, pero que también es lo que tenemos que pensar. Y en Filipenses 4, Pablo escribió lo siguiente, y voy a leerlo desde el versículo 8, 4:8, y dice: en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, decía Pablo, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La palabra de Dios es aquella escritura inspirada por el Espíritu Santo que se nos fue dejada a nosotros para conocer lo que sucedió antes, lo que vino después de Cristo. Nos revela la voluntad del Padre, nos enseña la identidad que tenemos, quién es Dios, que es en Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, cómo Dios obró en sus generaciones, en sus hijos, en su creación, qué fue el primer pacto, qué fue el nuevo pacto. La palabra de Dios es una carta de amor sumamente importante para ti y para mí. Y vengo a darte este recurso porque en psicología usamos la terapia cognitivo-conductual, cambiamos patrones de pensamiento, pero lo cierto es que nada va a transformar mejor que la palabra misma que salió de la boca de Dios, de Jesucristo, y escrita por el Espíritu Santo de Dios, por su inspiración. La palabra de Dios es la que nos puede ayudar a nosotros a derribar formas y estructuras erróneas en las que nosotros pensábamos antes. Ejemplo, la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que nosotros tenemos un espíritu de amor, de dominio propio y de valentía, de poder. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que nosotros no tenemos que tener temor como el mundo tiene, porque ese temor es porque nosotros no hemos sido perfeccionados en el amor de Dios, y que todo el que teme espera en sí un castigo. Pero el temor correcto que nosotros debemos de tener en nosotros es ese respeto, esa honra, esa reverencia a nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios dice que la mujer puede ser la virtuosa, que la mujer debe de ser virtuosa, que la mujer es la que edifica su casa. Jesús decía que todo lo podemos, que todo es posible para Dios. Yo te estoy comenzando a inyectar palabras de fe.
palabras de fe. Y quiero invitarte a que busques y estés pendiente al lanzamiento de palabras de fe para mujeres de guerra. Iniciaremos con Débora. Y esto es porque Dios me ha puesto en el espíritu y en el corazón compartir contigo cómo fue mi viaje a poder ser hoy quien soy a causa de la palabra de Dios y de que Dios mismo es que trata con cada uno de nosotros. Y hoy aquí estamos hablando acerca de los pensamientos. Jesús nos enseñó que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Cómo nos los enseñó? Andando en la palabra de Dios, en ser hacedores de ella, de que debemos de guardarla para poder amar a Dios. Y en Jeremías, en otros libros en el Antiguo Testamento, conocemos que los profetas hablaban de parte de Dios diciendo que Dios tiene pensamientos más altos que los nuestros, que sus planes son mejores y más grandes que los nuestros, que Él sabe los pensamientos que tiene para con nosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. Yo te estoy ministrando palabra de Dios que me viene inspirada por el Espíritu Santo para que tú veas lo que hace Dios, lo que hace su Espíritu Santo. Y todas ellas las buscas en Google y la vas a encontrar en todos los versículos bíblicos. Y las estructuras, las fortalezas mentales que antes venían con nosotras, que cargábamos a causa de la ignorancia de Cristo, de Dios, son todas ellas las que hoy quiere Dios derribar. Porque las armas que nosotros tenemos, decía Pablo, que son espirituales, son para derribar todo conocimiento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. El enemigo tiene un campo en el que él quiere conquistar, que es tu mente. La mente es el campo de batalla, porque lo que tú piensas es lo que tú le vas a dar cabida en tu corazón, y lo que tanto tú mantienes en tus pensamientos o te va a comenzar te comienza a consumir, buena o positiva o negativamente. Y esos pensamientos se quieren resistir una y otra vez, y los pensamientos quieren llegar a dominarte. Pero Dios dijo que nosotros tenemos un espíritu de poder, de dominio propio y de amor. Entonces el dominio propio es fruto del Espíritu Santo, y esto es por una relación con Dios y una relación con el Espíritu Santo para recibir su llenura, y se manifiesta a través del fruto del Espíritu Santo. Esto lo encuentras en Gálatas 5, 22, 23. Entonces a nosotros se nos ha otorgado un espíritu de dominio propio. Eso quiere decir que mis pensamientos yo no los voy a dejar en mi mente el tiempo que ellos quieran. Aquí te doy el ejercicio. Si Pablo dijo que nosotros tenemos que pensar en todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo y lo puro, yo tengo que irme a la palabra de Dios, conocer a Jesucristo para yo conocer lo verdadero, lo honesto, lo justo y lo puro. La mente de Cristo se nos ha dejado a nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Una vez que nosotras recibimos a Cristo y lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, y ahí viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Él comienza a revelar la palabra de Dios. Yo, cuando inicié mi tiempo con Dios, que me tocó la puerta, la crisis matrimonial, yo dije, yo no sé qué yo voy a hacer, yo no sé cómo es esto. Pero te testifico que hubo un libro que me ayudó bastante, se llama El poder de la esposa que ora. Y allí, cuando leía esa palabra inspirada por Dios y esos testimonios, yo comencé a tomar todas las porciones de la escritura. Tomaba hojitas, las recortaba, compraba post-its, no importa lo que fuera. Y yo comencé a escribir todos los versículos bíblicos que el Señor ponía en mi camino y los pegaba por todos los lados en mi casa. Yo andaba con un versículo bíblico en fondo de mi pantalla, escribí todo lo que el Señor decía, de que todo era posible para Él, de que yo tenía que creer, que si yo creía en Jesucristo sus señales me seguirían, de que yo lo podía todo en Cristo que me fortalece, que también está en Filipenses, que mi gozo es el Señor, que Jesucristo es mi Salvador, es mi Redentor, es mi roca firme. Y todo lo que la Biblia comienza a decir que yo soy en Dios, yo lo comencé a escribir, porque en el Antiguo Testamento le fue dejado dicho a los padres que tenían que poner la palabra de Dios en todos los postes. De hecho, en
aleluya, en Habacuc, dice que tienes que escribir y ponerle en tablas la visión para que todo el que la vea la corra, para que se vea lo que dijo Dios. Y yo comencé a llenarme de la palabra de Dios. Y cuando venían pensamientos a mí, que yo decía, me sentía o ineficiente, me sentía muy triste, llena de dolor, confundida, perdida, no sabía lo que era ser cristiana, me sentí engañada por la revelación que mi padre me dio por su escritura de las cosas que yo veía antes y como que veía que el hombre quería que uno siguiera a Jesucristo, a Dios. Comencé a descubrir lo de la idolatría, déjame decírtelo, hermana, de que a Dios no le agradan los ídolos, de que la salvación viene por Jesucristo, de que Dios es a través de Jesucristo que lo conozco. El Espíritu Santo comenzó a revelarme tanto y yo me sentaba horas y horas a leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios rompió las fortalezas que yo tenía. Y muchas de ellas habían sido sembradas desde afuera, pero otras vienen en ti desde tu infancia, desde que tú comienzas a ser criado por tus padres. Y mucho más cuando no naces en un lugar donde no hay palabra de Dios. Pero Dios en su misericordia, siempre hay alguien a tu alrededor que te va a sembrar de una u otra manera. Y yo estudié en un colegio católico, que yo sé que toda esa palabra, bien o mal como fuera sembrada, pero caí en un terreno fértil que hoy soy. Y tenía a mi abuela, para la gloria de Dios, que aunque ella no sabía cómo era o en su forma como se lo enseñaron, siempre me llevaba a la iglesia de tanto en tanto. Y sé que Dios fue fiel en las palabras que sembró a mi vida, porque dice la Escritura en Proverbios que el niño debe de ser instruido en el camino de Dios y aun cuando fuere grande no se apartará. Y Dios se encarga de que la palabra que Él siembra en su tiempo dé su fruto. Y yo puedo decirte que he dado fruto al 100 por 1, por lo que he vivido en el Señor, pero todo lo que Él hizo. Entonces el Espíritu Santo me comenzaba a revelar mis fallas a través de la palabra, pero también comenzaba a conocer la redención, comenzaba a conocer la misericordia de Dios y comencé a conocer el perdón y a gozar y recibir el perdón de Dios. Y ahí el Señor comenzó a enfocarme en mis pensamientos, en las fortalezas, en esos argumentos erróneos, en esa manera de vivir antes errónea y totalmente errante y perdida, porque yo no tenía a mi Señor. Y la palabra fue tomando su lugar en mí en su tiempo. Pero déjame decirte que yo clamé a Dios para yo poder leer la palabra, entenderla, que Él me la revelara y que yo tuviera valentía de obedecerle y de que esa palabra yo fuera hacedora, como lo dice su palabra. Y cuando yo leía, por todos los demás hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, yo tomaba esa palabra y aún lo hago y decía, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Y comenzaba a quitar de mi lado esos pensamientos de derrota con los que yo vine y crecí. Y también asimismo tomaba todo lo que yo pensaba de mi esposo y lo comencé a filtrar por la palabra y lo comencé a desechar y a pensar como Dios piensa en mi esposo. Y la palabra de Dios comenzó a romper mis pensamientos, como dice que rompe los tuétanos, y fue esa espada de doble filo. Y la palabra de Dios vino a poner en mi interior una llenura, un anhelo de comenzar a creer en la palabra, porque el Espíritu Santo me la reveló de una manera que yo dije, yo tengo que creer. Yo quiero creer en todo lo que dice tu palabra, Señor, porque esa es la verdad. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y yo decía, wow, yo quiero tener fe. Yo tengo que oír la palabra de Dios. Y comencé a alimentarme de la palabra, guiada por el Espíritu Santo. Pero, amada, yo dejé de ver YouTube, yo dejé de ver series, yo dejé de escuchar voces que no venían de Dios. Yo comencé a escuchar solo hijos de Dios, guiada por el Espíritu Santo. Comencé a buscar el apoyo en personas de fe, que así Dios me guió a la iglesia donde hoy estoy sembrada y para gloria y honra de su nombre sirvo fielmente a mi Señor.
Pero comencé a conocer a Jesucristo por la palabra y también me enamoré de mi Señor. La palabra de Dios es la que te va a fortalecer. Y la palabra de Dios es la herramienta principal para tú derribar la forma en la que piensas. Para tú entender que lo vil y lo menospreciado es Dios que lo recoge con todo y que Él se glorifica en tu nombre. Que aunque te abandonen, con todo te recoge tu Dios. Y yo decía, wow, entonces yo no estoy abandonada, tú me has recogido y es un tiempo ahora donde yo voy a vivir contigo. Y déjame decirte que jamás he experimentado soledad. Jamás la he experimentado porque tuve la fiel convicción de que como Dios dijo por su Hijo Jesucristo que Él iba a estar todos los días de mi vida conmigo, yo dije, Señor, tú vas a estar todos los días de mi vida conmigo. Porque tú no me vas a desamparar, tú no me vas a dejar, tú no me vas a abandonar y yo voy a buscar tu rostro día y noche, Señor. Y cuando yo leí en Proverbios 21 que el corazón del hombre se inclina como los ríos, porque el corazón del rey está en la mano de Jehová y él lo va a inclinar como él desea, porque mis caminos no son los caminos de Dios, porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y cuando yo le dije a mi Dios, dime tú cuál es tu voluntad en mi casa, en mi matrimonio, y él me dijo cuál era. Y me dio números 11:23 y me reveló el aniversario mío y de mi esposo de matrimonio y dijo, ¿acaso la mano de Jehová se ha cortado? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y su palabra era toda la palabra que él ya me había entregado en apenas un mes en el que yo me encontré con mi Señor. Y solo fueron 3 meses para yo decir, dejé todo a causa de Cristo. Yo me rendí ante mi Señor. Decidí bautizarme y ser testigo de mi Cristo, sin importar lo que yo iba a padecer, porque dijo Jesús que bienaventurados somos los que padecemos a causa de su nombre. O sea que yo iba a ser bendecida por serle fiel a mi Señor. Y yo comencé a quitar todos esos pensamientos de derrota, toda esa concepción errónea. Yo soy psicóloga clínica y Dios tuvo que hacer una metanoia y Él me pidió dejar la maestría que yo estaba cursando en ese momento, en el 2020, en pandemia. Un año me quedaba para terminarla. Y déjame decirte que Dios me dijo, o es eso o soy yo. Fui también a una consulta y me dijo, o es ella o soy yo. Yo le dije, Padre, eres tú. Y yo renuncié a mi carrera profesional. Y Dios me lo pidió, pero me dijo, yo no te la quité, te la devuelvo, pero te la retorno con mi sabiduría. Para que hoy yo esté aquí, yo tuve que ser cortada por la palabra de Dios, procesada por la palabra de Dios, renunciar a la vieja criatura y vestirme de la nueva que Dios dice que yo soy. Y nada ni nadie que se opone a lo que mi Dios, mi Señor, dice de mí y dice que yo debo de hacer y ser, jamás va a prevalecer. Yo decidí ser hacedora de la palabra de mi Señor. Decidí seguir a Cristo sin importar qué, porque yo tenía que morir. Jesucristo dijo que el grano y la semilla que no cae a tierra y muere sola no va a dar fruto. Toda la palabra de Dios es lo que tú necesitas, mujer, para levantarte, para fortalecerte, para incrementar tu fe, para conocer la voluntad de tu Padre, para conocer cuál es la voluntad para tu casa, para conocer el diseño que Él dio en ti como hija de Dios, con propósito, como esposa que debes de ser, porque Él te revela por su palabra el diseño del matrimonio, el diseño en tu esposo, el diseño en ti como esposa. Él te da todas las herramientas y en la palabra misma te ha dejado revelada todas las faltas, todas las fallas, todos los pecados para que reconozcas los escenarios y sepas quién es Dios. Y sí se puede en el nombre de Jesús, porque es su espíritu que mora en ti y sus pensamientos que vienen a tomar su lugar en ti.
En el nombre de Jesús, oro al Padre hoy, para que tú sepas que toda depresión se tiene que ir en el nombre de Jesús si tú te llenas del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Se tiene que ir todo espíritu inmundo si tú comienzas a hacer luz y no tiniebla, y tu ojo es cuidado y miras las cosas buenas. Si callas la boca de hablar maldición y hablas bendición y escoges el camino de la vida, tú vas a ver bendición y restauración de Dios en tu corazón y en tu casa. La vas a ver en el nombre de Jesús. Tú tienes que creer todo lo que dice Dios y tienes que dejar de creer en todo lo que dice el diablo, porque te inclinas muchas veces por la naturaleza caída a escuchar la voz que viene del enemigo y cuestionas lo que Dios dijo. Es al revés. Cree en Dios. Serás salvo tú y tu casa. A alguien Dios le da esa promesa, porque no es para todo, no es generalizada. Pero cree tú. Solo cree tú y Dios se encarga de lo demás. Sé luz para que la tiniebla se exponga. Piensa en Cristo, que todo lo demás se va a poner en su lugar. Así vas a derribar los pensamientos erróneos, las fortalezas. Así vas a derribar los argumentos que se han hecho tan fuerte en tu pensamiento de que tú no puedes sola. De que tú dices que cómo te vas a sustentar si no eres tú que te sustentas. Te sustenta Dios. Y Dios dice en Salmo 23 que Él es tu pastor y nada te va a faltar. Jesús dijo que no tienes que tener afán ni preocuparte de qué comes, de qué bebes. Solo sé diligente en buscar el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Pero que también tú tienes que perdonar para ser perdonado y gozar de toda la bendición que Dios tiene para ti. La palabra de Dios es la que tú necesitas para todo y en todo tiempo. Así que comienza a buscar tus libretas, post-its, hojitas, donde sea, pega la palabra de Dios. Te sientes afligida y tú dices: el gozo de mi Dios es mi fortaleza. Cristo es el gozo mío. La salvación es mi gozo. Busca la palabra de Dios y tú vas a ver. Yo te testifico en el nombre de Jesús que pronto se te acaba la tristeza, que te afliges, pero bienaventurada eres porque te estás afligiendo a causa de perseverar en lo que Dios dijo de ti y en ti y en tu casa. Y Dios dijo que no te va a dejar en vergüenza. Entonces Él no te va a dejar en vergüenza. Y Él dijo que todo lo que Él dice y promete lo cumple. Entonces todo lo que Él te dijo lo va a cumplir. En el nombre de Jesús, tus pensamientos son los que Dios dice de ti. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios te dé su paz. Todo lo que aprendiste, recibiste y oíste ahora de mí, eso haz. Porque yo te garantizo por el Espíritu Santo de Dios, que habla Él y no yo, que puedes ver resultados sobrenaturales, rápidos, aleluya, genuinos. Y con lo que ayer luchabas, ya hoy no lucharás más.